todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. La esperanza requiere ser construida. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua. Pero soy responsable por preservar el futuro de los jóvenes. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres. Cierto es que hoy la tierra clama y los invisibles de la tierra reclaman por su derecho a existir, a ser parte, a ser escuchados y respetados en sus diferencias. Muchísimas gracias. Creo que ya estoy aquí en Highlight. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Cardenal Claudio Humes. A quienes están aquí en la sala de Teams, les agradecemos mucho por acompañarnos. A quienes nos están siguiendo por los distintos canales de todas nuestras instancias aliadas que acompañan el trabajo de este programa universitario amazónico, que ya están transmitiendo también, nuestra gratitud y saludos a quienes nos siguen por ese espacio y sobre todo a quienes acompañarán esta cátedra posteriormente. Ha sido muy bonito ver cómo todas estas cátedras que buscan promover la reflexión, además del alcance y este valor del intercambio con quienes nos acompañan en directo, luego la pueden acompañar y han sido también muchas personas que las han seguido de manera posterior. Así que bienvenidas y bienvenidos de parte de quienes integramos el programa universitario amazónico PUAM. Siempre nos gusta iniciar estos espacios con ese recordatorio de una figura que quizá para algunas y algunos no sea tan conocida, el cardenal Claudio Humes. Esta cátedra lleva su nombre porque es quien con más fuerza, de manera muy cercana también a esa visión del Papa Francisco y dedicando muchos años, sus últimos años de la vida, a acompañar comunidades en la Amazonía, nos decía que la Iglesia habrá fracasado o no habrá cumplido su misión en la Amazonía hasta que los pueblos sean sujetos de su historia política, económica, social, cultural, ecológica, incluso espiritual. Este espacio entonces, inspirado en la figura del cardenal Claudio Humes y por también consecuencia el Papa Francisco, de quien seguimos sintiendo también el dolor de su ausencia por esta visión tan contracultural, tan reformadora, tan transformadora, pues son quienes inspiran este espacio. Para quienes nos acompañan por primera vez, este espacio lo que busca es favorecer la reflexión a partir de la territorialidad panamazónica, de sus comunidades, de sus luchas, pero también de las propuestas de vida de los pueblos que ahí peregrinan, que ahí habitan. Y el programa universitario amazónico es también un instrumento al servicio de esta territorialidad. Luego de haber hecho una larga escucha a todo el territorio panamazónico en los 9 países, de hecho, 87,000 personas contribuyeron a esto que llamamos un sínodo de la Iglesia. Sínodo significa literalmente caminar juntos y juntas. Y en esa escucha muchos temas aparecieron con fuerza desde la vida de las comunidades. Y uno de los que aparecieron con más fuerza era la educación intercultural, y no solo la educación intercultural, sino educación superior, que sea también una posibilidad de acompañar y de que los pueblos sean sujetos protagonistas de su historia, como ya decíamos. Entonces, desde hace 3 años estamos intentando tejer este programa, un programa que lo que busca es servir de puente para desarrollar propuestas de educación universitaria
que lleguen a las comunidades, no que extraigan a los sujetos de sus territorios, sino que llegue a las comunidades, tratando de construir contenidos con un enfoque intercultural, panamazónico, territorial y que permita que puedan seguir impulsando esos proyectos de vida y a través de otras acciones también que se están desarrollando a manera de incidencia e investigación, sin institucionalizarnos, ojalá siendo un instrumento que ayude a fortalecer estas luchas y estas búsquedas también de las comunidades y de los pueblos. Hoy es un día muy especial, es el día que conmemoramos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es un motivo también para mayor decisión de seguir adelante en esta apuesta. Acabamos de vivir una COP30 con grandes ilusiones, pero al mismo tiempo enfrentándonos con la profunda realidad de desigualdad, de opresión, de explotación y de exclusión, sobre todo de la participación de los pueblos, si bien con una presencia viva en distintos espacios, en la toma de las decisiones que más afectan las vidas, no estuvieron presentes. Así que les damos la bienvenida a esta sesión 7 de nuestra cátedra Claudio Humes, que se titula Saberes, Lenguas y Culturas en la defensa de la Cuenca del Marañón. La apuesta del Programa Universitario Amazónico PUAM y de la cátedra es evidentemente fomentar la reflexión, el diálogo, pero también situado a partir de la territorialidad y en este caso con mucha alegría de poder situar la reflexión a partir de la Cuenca del Marañón, en toda la región también aledaña a la comunidad de Nauta, cerca de Iquitos, en Perú, en la Amazonía peruana, pero profundamente conectada con toda la Panamazonía. Esta cátedra también tiene un valor especial porque se conecta con un ejercicio que está haciendo el PUAM a través del equipo también de comunicación, con apoyo de especialistas muy queridos para nosotros, en ir acompañando la narrativa de las historias, con la Radio Ucamara también como presencia viva, determinante en esa realidad, y tratando de hacer como recoger vidas de historias, en lo que serán, y ya les comentaremos después, un documental más tipo largometraje y luego algunos cortometrajes formativos que ayuden en el proceso de nuestra expresión de educación transformadora, liberadora del Programa Universitario Amazónico. El día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer mucho la presencia de nuestros 3 panelistas. Los voy a presentar y luego les presentaré un poco el formato para el día de hoy. En primera instancia tenemos a Dana Tello, del pueblo Cucama, en Nauta, Río Marañón, que aunque no puede estar conectada inmediatamente, esperemos que pueda llegar. Tenemos también toda su participación en este espacio ya también preparado por la anticipación de que no pudiera conectarse. Ella es bachiller en Antropología Social de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, activista, compositora y cantante, con interés en estudios de decolonización y reivindicación de saberes mediante procesos comunitarios y encuentros generacionales. Ha trabajado desde la música en el fortalecimiento también de los jóvenes y niños Cucama, con el acompañamiento de sabios de la última generación hablante Cucama, colaborando en Radio Ucamara, siendo parte del proceso que atraviesa a este pueblo en la defensa de identidad, territorio y vida. Algunos de los temas que ella ha desarrollado son Cumbariquira, de Radio Ucamara, Create Your Voice, Yuara, de Radio Ucamara, Camat Más A, de Radio Ucamara, El Río Me Llama, para la película Caruara, y su reciente EP, Cucama y Ya, lanzado en 2024 por varias plataformas como YouTube y Spotify. Muchas gracias, Dana. Damos la bienvenida también y presentamos a Pedro Grandes Garcés. Él es originario de Nauta, Loreto, en Perú, conocido artísticamente como Pedro Alca. Él es activista Cucama, artista musical, kayakista, comunicador social y estudiante de Derecho.
Su perfil articula gestión comunitaria, creación artística, defensa territorial, enraizado en la Amazonía. Su praxis política y cultural se sustenta en la memoria de su pueblo, con la mirada de los pueblos donde el río es un ser vivo. Combina arte, derecho y kayak para transformar realidades excluidas y que sufren violencia estructural. Es parte del colectivo Si Uní Más, Escuchar en Cucama, impulsor de la demanda al Estado peruano para la creación de una comisión de la verdad que esclarezca los crímenes cometidos durante la época del caucho. Seguro escucharemos de esto durante nuestro diálogo, y que es una apuesta por la justicia restaurativa, visibilización histórica y sanación colectiva de los pueblos. Su trayectoria conjuga arte, activismo, memoria y derecho desde esta mirada amazónica. Y finalmente, Gonzalo Guevara, paisano mío, de la misma ciudad, licenciado en comunicación, con maestría en fotografía por la Universidad Iberoamericana León, ha colaborado y laborado en la Cruz Roja Nacional Mexicana, en el proyecto Melel Xojobal, en Promedios, Universidad Iberoamericana León, y en la Pastoral Juvenil Diocesana en León. Participó y dirigió documentales como Cosmogonias Juveniles, Los Ángeles, Guanajuato, Faustino el primer cerrajero, El mago del tiempo, y está trabajando actualmente en el documental del Puam, que de alguna manera inspira este espacio también como creativo, como documentalista. Realizó un proyecto de comunicación comunitaria en el barrio de San Miguel, en León, Guanajuato, y actualmente está creando su espacio web para presentar series fotográficas sobre distintas temáticas en torno a la ciudad de León, la ciudad de Chicago, Wirikuta, Marichuy, color de la tierra, paisaje de la madre tierra y la problemática del plástico. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos a nuestros panelistas, y hoy haremos un formato por segmentos. En el inicio de cada segmento tendremos un video que parte de esta elaboración de narrativas y documentación, y luego tendremos la intervención de los tres panelistas sobre cada uno de los segmentos, dándole así un tono vivo a esta séptima cátedra, Saberes, Lenguas y Culturas en la Defensa de la Cuenca del Marañón. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Pido que podamos, por favor, presentar el primer video. Kumbarakirurupukira tsakumbare utsukaima. Kumbarakirurupukira tsakumbare utsukaima. Kwarache wirtu mazakatu pizza kumbarakirurupukira. Kwarache wirtu mazakatu pizza kumbarakirurupukira. Mi compadrito gallinacito, mi compadre se ha perdido. Compadrito gallinacito, mi compadre se ha perdido. En el día no aparece mi compadrito gallinacito. En el día no aparece mi compadrito gallinacito. Así dice la canción. El río Marañón, fuente de vida para miles de familias amazónicas peruanas, hoy enfrenta una amenaza silenciosa. La contaminación causada por actividades extractivas está dejando huellas profundas en las comunidades que habitan en su ribera, como en Nauta, hogar del pueblo Cucama. Aquí en esta zona de Perú los conflictos socioambientales los produce el extractivismo, ¿ya? No de ahora nada más, sino de hace muchos años atrás. Desde la época del caucho, esta zona también fue tocada por esa época, ¿no? ¿Ya? Y luego el palo de rosa, luego las pieles de animales, la madera, el petróleo, y ahora
también el oro. Entre los años 2000 y 2019 se registraron más de 470 derrames petroleros en la Amazonía peruana. En los últimos años, solo en el río Marañón se han registrado más de 60. Tenemos que acá pelear con las empresas petroleras que hacen sus trabajos irresponsables en la Amazonía, ¿no? Con constantes derrames de petróleo que nunca se han remediado y que eso viene afectando también a la alimentación de las comunidades en esta parte de la Amazonía. Yo me recuerdo era niño, y yo tomaba el agua, me iba a la playa y tomaba el agua, agua de río. Ahora es que el agua está contaminada. Pero ¿quién es responsable de eso? ¿Yo? No. Pero los responsables son los que dan esos contratos forestales y que las empresas mineras y las empresas extractores del petróleo vienen y meten plomo, mercurio, yodo, no sé qué meten, y contaminan el río. Los desafíos siguen siendo todavía muy grandes a todos los niveles. Los pueblos indígenas son los que tienen territorios más contaminados, los que tienen menos posibilidad de expresar sus necesidades al Estado y que se ayude a mitigar las deficiencias que hay, y los que tienen peores índices en educación, en salud, en comunicación, en transportes. Por lo tanto, los desafíos siguen siendo enormes. Bueno, este primer segmento con estas narrativas, estas imágenes que dan cuenta de toda esta búsqueda del diálogo con la territorialidad, nos marca el desafío común para toda la Panamazonía, pero muy específicamente para la cuenca del Marañón, para el pueblo Cucama, el extractivismo. Vamos a iniciar esta ronda primero escuchando a Dana, después escucharemos a Pedro y luego a Gonzalo para que puedan ir haciendo como una reacción, reflexión a esto que hemos escuchado, que no son solo voces, sino que son historias, son vidas, son territorio. Así que, por favor, si podemos poner el primer video de Dana donde comenta este primer segmento. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Dana Gaviota, soy del pueblo Cucama, también del pueblo Achuar, y vivo en Nauta, a orillas del río Marañón. Un poco hablando sobre el tema del petróleo en nuestro territorio. Hace ya bastantes años, varias décadas, para ser un poco más ilustrados en este lapso de tiempo, ha habido mucha intervención petrolera en los espacios del río Marañón que nosotros consideramos como espacios de vida, porque además de ser un espacio para nosotros, también lo es para los seres con los que nosotros conectamos a través del río. Entonces, el extractivismo y sobre todo la presencia de la extracción de petróleo en nuestros territorios ha afectado bastante a nuestra población en cuanto al tema de la alimentación, también en lo espiritual, porque ha debilitado mucho la forma en la que nosotros trabajamos el espíritu, sobre todo con nuestros bancos, que son los que curan a nuestra gente. Y también ha habido bastante impacto también en la salud física y mental de las comunidades. Recientemente he estado participando en una pequeña investigación sobre salud mental en algunas comunidades del río Marañón. Y lo que hemos notado también es que además del hecho de que la salud mental no se percibe como tal para nosotros los pueblos amazónicos, también hemos notado que está estrechamente relacionada, y es evidente en nuestro vivir y nuestro convivir con el río, estrechamente relacionada al territorio, a la forma en la que nosotros nos vemos y nos sentimos dentro del territorio. Entonces,
Los derrames de petróleo, la minería ilegal y otras actividades extractivas han afectado directamente la vivencia de muchas mujeres en el río Marañón y también la forma en que nos sentimos, ¿no? Porque el territorio es un espacio en el que nosotras podemos también conectar y desahogar nuestras penas. Y si este territorio está siendo vulnerado, de alguna forma esa fortaleza se debilita y nuestro espíritu también se debilita. De la misma forma en la que el banco trabaja con el río para poder sanarnos, si el río está contaminado, no puede hacerlo. Entonces, esa es una de las maneras en las que ha prácticamente pues lacerado nuestra existencia. Disculpen el ruido. Estoy en Sinangoe, es una comunidad del pueblo Aicofán. Estamos en un encuentro de guardias y ahora es la noche cultural. Así que por eso no podré estar pues conectada con ustedes en vivo. Y esa sería mi opinión sobre el tema de los derrames y el petróleo, ¿no? El tema de la salud también ha sido, el tema de la salud física también ha sido un impacto muy notorio. La cantidad de plomo que hay en la sangre de la gente, en los últimos estudios también han salido esos datos. Y también lo hemos visto en casos en el Marañón, de niños con malformaciones, de niños que mueren, abortos también, casos de abortos que están, creemos, relacionados al tema del petróleo. Eso sería. Agradecemos muchísimo a Dana por esta reflexión a la luz de las narrativas. Voy pidiendo a Pedro que pueda abrir su cámara, su micrófono. Y en esta línea, Pedro, como el impacto está asociado a vidas concretas, a rostros concretos. Después vamos a entrar a todo el tema del activismo y el sentido espiritual del río, pero hemos visto narrativas, Dana ha colocado también impactos asociados desde tu vida, tu relación con rostros concretos, con historias. ¿Cómo se expresa este activismo? ¿Cómo toca las vidas concretas? ¿Cómo toca tu vida? Adelante, Pedro. Hola a todos. Bueno, concretamente el extractivismo ha tocado mi vida y muchas otras vidas aquí en la cuenca del Marañón de una manera muy violenta. De manera que nosotros, como decía Dana también, hay en la Amazonía no nos toca, no lo sentimos igual la violencia que en otros lugares, ¿no? En las ciudades, en el territorio. El extractivismo, al ser tan violento, no solamente ha contaminado o ha abierto brechas entre los humanos y los no humanos, ¿no? Y también el sentido espiritual. Pero ¿qué pasa? El extractivismo ha dañado nuestra espiritualidad también, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? De que ha habido una ruptura entre nosotros, los Cucama, y también la forma espiritual en que vemos las cosas, ¿no? El río para nosotros está molesto, muchos de los chamanes ya no pueden curar porque el río está contaminado y como los espíritus están molestos no pueden curar, no pueden sanar. Entonces, eso nos ha llevado a tener, a separarnos de nuestra cultura y por lo tanto, esos daños espirituales se han traducido a un atentado y a un atentado contra nuestra identidad cultural.
entonces atentando al mismo tiempo al derecho a la autodeterminación, a al derecho a nuestra cultura, a nuestra territorialidad, ¿no? Entonces, de esa manera, no solamente ha violentado el extractivismo desde la época del caucho, no solamente ha violentado nuestras vidas, sino también la forma política y social que nos ha, en la que vivimos, ¿no? Entonces, y personalmente, desde muy pequeño, pues el extractivismo ha llevado a mi entorno a que al discrimen, ¿no? Ha empujado directamente hacia allá de que hemos tenido problemas ahorita con el audio de Pedro. Pedro, adelante, si quieres, sí, abre tu micrófono nuevamente. Pedro, adelante, por favor. Ok. Entonces, eso es lo que ha llevado, pues, nos ha empujado el extractivismo, ¿no? Nos ha llevado a separarnos de nuestra cultura por la violencia que esto ocurría, ¿no? Porque no solamente se contaminaba, sino también se dañaba estructuralmente a nuestra forma política de ver el mundo y por lo tanto también había daños dentro de nuestra espiritualidad, también como en la forma política, como valga la redundancia, en la forma política en la que nosotros. Entonces entraba el discrimen, entraba esta violencia psicológica que hemos pasado muchos de nosotros, los pueblos indígenas, dentro de los colegios, las universidades y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la época del caucho, la época más oscura de la Amazonía, hasta la actualidad, la violencia estructural y sistemática que hemos sufrido los pueblos amazónicos nos ha golpeado de tal manera que no solamente han habido violencia de contaminación, sino también una violencia sistemática que lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Y bueno, y de esa manera pues hemos sido golpeados, no solamente yo, muchas de las familias, claro. Muchísimas gracias, Pedro. Desde las voces del territorio, Dana y Pedro colocan ya no solo un tema de denuncia de lo que quizá es conocido por muchos y muchas de este extractivismo, pero cómo está, primero, históricamente, por siglos incluso, cómo ha ido afectando la vida, la cultura, la salud y otras también expresiones espirituales que a veces en el mundo occidental nos cuesta también entender. Gracias por eso. Quiero dar la palabra ahora a Gonzalo, que además aprovecho para agradecerle muchísimo a él, a Francisco, que han hecho este acercamiento para ir tratando de acoger y narrar estas vidas. Pero creo que también Gonzalo, con la mirada de su sensibilidad particular, pero como un testigo privilegiado que mira desde fuera. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por este espacio. Bueno, pues ya tenemos aproximadamente 6 meses que tuvimos la oportunidad de estar en Auta, estar con Pedro, con Dana, con Radio Ucamara, con algunas familias de ahí de la zona, algunas comunidades. Me presento yo como comunicador, como comunicólogo de México, concretamente León, Guanajuato, una ciudad bastante industrial. El impacto, bueno, en este segmento voy a hablar un poco más desde lo personal, desde el impacto personal. Creo que las realidades son totalmente adversas en uno y en otro lugar. Quiero señalar que las ciudades, trato de ubicar esta situación del extractivismo
coloco a las ciudades como los principales consumidores de todo ese daño que se hace a todas las zonas vulnerables en todo el planeta, en todos los países donde hay una riqueza natural y que ha sido bastante violentada. Creo que este extractivismo genera, ya lo mencionó Pedro, una violencia sistemática bastante compleja y de una dimensión, la agresividad de una dimensión incalculable, ¿no? Creo que desde las ciudades luego estamos envueltos en, yo planteo como el concepto de laberintos de desinformación, ¿no? Vivimos una rutina donde el consumismo nos absorbe y pues atendemos necesidades que no nos permiten ver lo que está sucediendo, en este caso con el pueblo Cucama, esta región tan agredida, y que hay un elemento que lo tocan Dana y Pedro que me parece fundamental, que son los seres que no se ven, los espíritus, ¿no? Que son parte fundamental de su cultura, y que el extractivismo está ocasionando, pues, si no se ven a simple vista, pues el extractivismo los desborra totalmente, ¿no? Entonces creo que el intento y la lucha que hacen ellos, que hace Radio Ucamara constantemente, es por hacer conciencia sobre la importancia de todas estas categorías de gentes, ¿no? Los espíritus del río, los espíritus del árbol, de los animales, del agua, del viento, del fuego, de la tierra, de las plantas. Creo que toda esta vida que en apariencia por imágenes conocemos, hablo yo desde la ciudad, de pronto no dimensionamos la fuerza que tienen estos elementos, ¿no? Y creo que es uno de los puntos principales de la comunicación comunitaria, el hacer conciencia sobre estos pequeños territorios, grandes territorios en la Amazonía y en todo el mundo, donde la cultura pues no solo es el modo de vestir, no solo es el modo de hablar, sino que abarca todo el territorio, toda esa geografía, y en esas geografías hay un espíritu que es el espíritu mismo de la madre tierra, que no sabemos escuchar, ¿no? Creo que uno de los retos principales que tenemos hoy como seres humanos es el buscar los mecanismos, buscar las vías. Hay muchas vías para volver a conectar con esa esencia, ¿no? Porque el extractivismo ha generado muchas herramientas destructivas que nos aíslan, que nos ciegan ante los valores originarios, ¿no? Y en este caso, pues los pueblos originarios tienen esta gran sabiduría que están resistiendo por permanecerla, ¿no? Por contenerla ante los embates de un sistema, pues que bueno, creo que todos tenemos los elementos para entender lo que está sucediendo con el sistema capitalista y que sus fines pues egocéntricos están llevando a la destrucción de las culturas en general. Entonces para mí es bastante importante lo que Pedro, lo que Dana realizan, lo que Radio Ucamara realiza, y todas estas personas que de pronto son anónimas pero que están entregando su vida por rescatar y defender el territorio, que implica la cultura, que implica su espiritualidad y que implica una conexión con el planeta completo, ¿no? Entonces creo que hay varios temas ahí por reflexionar profundamente, pero la comunicación es uno de ellos, donde tendremos que seguir fomentando los procesos comunitarios, ¿no? Bien. Muchas gracias, Chalo. Gracias, Gonzalo, por hacer como esta ampliación de esta realidad
que nos interpela, ponerla en diálogo no solo con todo el desafío de la crisis global, sino también con la mirada de la comunicación. Y también gracias sobre todo por poner con más claridad también estas luchas cotidianas que vamos a seguir profundizando en los próximos bloques. Quiero sumarme al agradecimiento nuevamente a Radio Cámara, a Leo, a Dani, que han acompañado todo este proceso, que han estado presentes también, y también el trabajo que ya mencionaban Dana, Pedro, que ellos mismos hacen. Hay algunos que quizás quieren también ir reaccionando. Yo le voy a pedir a quienes están aquí en la sala o en las redes que puedan usar en esta sala de Teams. Tenemos dos opciones. Tenemos el chat para poder ir poniendo nuestras reflexiones, por favor, muy bienvenidas, o la función de P&R, preguntas y respuestas, si es que tienen también alguna pregunta específica que quieran colocar. En la parte de arriba de la plataforma, donde están los 3 puntos que dicen más, ahí podrán ver chat y preguntas y respuestas. Para quienes están en las distintas redes, tienen pues obviamente la opción del cuadro de texto para poder también comentar. Muchísimas gracias. Con esto cerramos entonces el primer segmento. Entramos al segundo para ir con mayor profundidad a la realidad. Al final de los 3 segmentos, si el tiempo lo da, obviamente también daremos un espacio para preguntas y respuestas en directo. Así que pido si podemos, por favor, compartir el segundo video que da inicio al segundo segmento. Este lo comenzará Gonzalo, después veremos el video de Danas reflexionando al respecto y cerrará Pedro. Adelante, por favor, con el video 2. Los cucamas tenemos esa relación muy íntima y muy armoniosa con el río porque venimos de ahí, ¿no? Nuestra primera madre fue una boa, ¿no? Que salió del fondo del río. Para el pueblo cucama, el río Marañón no es solo agua que fluye. Es un ser vivo, una madre, un espíritu que acompaña su existencia. Sus historias viajan con la corriente, se escuchan en los cantos y se guardan en la memoria de quienes lo navegan. De generación en generación, estas palabras se transmiten como un legado sagrado, para que el río siga hablando a través de ellos. Yo recuerdo que mi abuelo me decía, el agua siempre va a ser tu abuelo, tú tienes que cuidarla. Entonces con ese pensamiento yo he ido creciendo, ¿no? Que el agua yo tengo que cuidar. La tierra es esta y el agua es como estaría en una piscina, pero más allá del agua hay otro espacio donde hay seres vivientes como nosotros. Allá van las gentes que se desaparecían de acá, de la tierra. La cultura cocama se relaciona mucho con el espíritu de los árboles, el espíritu de las cochas, del río. Y entonces nuestra creencia, nuestra cultura hace que tenemos que, ya desde los abuelos, es una herencia que nosotros recibimos de los viejos, que nos dicen que hay que saludarle, hay que pedir, hay que relacionarte con ellos para que también ellos contribuyan contigo. El río, hay una relación que tenemos siempre presente, ¿no? Desde mucho tiempo. En el margen de que de ahí sacamos nuestra comida, muchas veces del pescado, en el margen de que de ahí sacamos el agua para beber, para bañarnos. También con la cosmovisión que tenemos de los pueblos indígenas con el río es bastante fuerte, que no podemos estar separados, porque siempre estamos ahí yendo como parte de nuestra vida. Si no tuviéramos el río, sería algo como que nos desesperaríamos, ¿no? Porque es una fuente de vida para nosotros. Para los cucama, cada acto junto al río es un diálogo con lo sagrado. El Marañón es un espíritu que escucha. Por eso, antes de pescar, los pescadores se detienen, hablan con el agua y piden permiso, porque en su mundo la vida se comparte, no se arrebata. Llevamos por tradición ancestral, llevamos por tradición eso, porque nosotros tenemos que pedirle al río, al madre de las cochas, para que nos
nos brinda los peces y tener bastante buena pesca. Nosotros llevamos por tradición ya hace años, llevamos vienen arrastrando desde nuestros abuelos, nuestros padres, hasta el día de hoy. Esa tradición tenemos que pedirlo porque ellos son la naturaleza es lo que nos brinda todo acá. Comprensible. Y en este sentido, toda la noción del río como madre que da vida y como espíritu y espíritus, que termina contrastando también con el punto anterior. Entonces, aquí me parece interesante hacer como este contrapunto. Gonzalo y yo venimos de una ciudad donde los ríos están secos la mayor parte del año, están también marcados por una toxicidad y una contaminación. Imagino el contraste, no solo de la magnitud de esa belleza, sino lo del sentido más profundo. Así que comenzamos contigo, Gonzalo, y agradezco a quienes van compartiendo en el chat. Por favor, les animo a que puedan ir también conversando por ahí. Adelante, Chalo. Sí, gracias de nueva cuenta. En estos 6 meses he estado, pues bueno, aquí en la ciudad de León, he estado en la Ciudad de México, he estado en la ciudad de Houston, hace unas 3 semanas estuve por allá, y bueno, la resonancia constante en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, después de esta experiencia en Nauta, y después de estar en diálogos constantes con Pedro, con Dana, con Leo, con Dani, con Marilés, con toda la gente de por allá que tuve la fortuna de conocer, pues hay un conflicto, ¿no? Como comunicador me sitúo actualmente en conflicto. De pronto no sé qué hacer, porque hubo un toque, ¿no? Hubo un toque de la cultura cucama hacia mi propia cultura. Y desde ahí trato de ir desmenuzando todo este sentir, porque al final es tocar la vida misma, ¿no? El hecho de ir en un bote, en una canoa y con los dedos ir acariciando el río y pidiendo permiso para navegar sobre él. De verdad, desde antes de tocar Nauta, pues yo ya iba pidiendo permiso. Tenía algunas nociones de la espiritualidad y empiezas a percibir situaciones. Hay algo que no sé si sea mi loquera, pero como fotógrafo no logro explicarlo. Hay una foto de una mujer de Rubit, ahí en la comunidad de Tupac Amaru II. Es una foto que por ahí compartí con ustedes en un ensayo. No pude enfocar. Vi otras fotos y están totalmente enfocadas. Esa, por más que ahí traía yo unas situaciones técnicas también, pero esa foto me impresiona bastante porque sé que no solo era Rubí la que estaba ahí, porque ella en todo momento nos estuvo hablando de los espíritus, del río, de las plantas, del bosque, de la selva, de los animales. Y entonces, pues bueno, yo me la quiero creer de esa forma, ¿no? Que había otras presencias en esa foto, que están otras presencias en esa fotografía, porque no es normal. O sea, fotográficamente no lo puedo yo explicar, pero ya después de tener esta experiencia, pues me caen mucha información que estoy procesando aún. Y bueno, mencioné a Rubí porque ella mencionó algo muy importante a propósito de la conexión que tienen con todos los seres. Y ella todos los días en la comida,
A lo mejor hay días que no, pero en todos los días, al compartir el alimento y agradecer, el agradecer lo que el río les ofrece, lo que la tierra les ofrece, habla con sus hijas, hijos, con los niños de la comunidad sobre la importancia de cuidar la espiritualidad, sobre la importancia de defender el territorio, sobre la importancia de no permitir que los que vienen de fuera lleguen a romper con la profundidad espiritual que ellos por cientos de años han mantenido y una cosmogonía en la que se sustenta toda su cultura, ¿no? Entonces creo que aquí viene otra vez esta parte de que en las ciudades no tenemos esta espiritualidad, este tipo de espiritualidad. Creo que no llegamos a una profundidad en el contacto con la naturaleza, y creo que ahí está una de las rupturas principales, ¿no? Donde no logramos verlo, no logramos ver esta situación. Los pueblos originarios pueden hablarnos de sus resistencias y no lo vamos a entender si no tenemos una sensibilidad y contacto con la madre tierra, ¿no? Entonces ahí está la principal ruptura que creo que todas las personas que están involucradas en procesos de educación, en procesos de comunicación, tenemos que ir por la vía de la sensibilización para poder dar un paso hacia procesos más profundos de defensa, ¿no? Muchas gracias, Chalo. Gracias, Chalo, por también partir desde esta mirada, desde otro lugar, pero de cierto modo también conectado, y por poner también en la mesa como esta experiencia que creo que no tenemos que tener miedo, sobre todo con los territorios vivos, con las culturas vivas, a lo que no logramos comprender con nuestras categorías citadinas occidentales, y creo que eso es lo que la Amazonía trata de hacer. Agradezco mucho los comentarios que van apareciendo. Pido mucho que podamos ir también comentando, interactuando ahí, y escuchemos ahora desde el territorio, esta mirada desde las cosmovisiones. Vamos al segundo video de Dana al respecto de este tema, por favor. Desde mi experiencia, el río como tal representa un ser vivo más entre nosotros los cucamas, y probablemente uno muy poderoso, ¿no? Algunos lo llamamos madre río también, porque dentro del río existe una enorme boa que es la Puragua, y dentro de esta boa habitan también los cucamas dentro del río, que llamamos los caruaras. Por eso es importante para nosotros la relación con el río, no solo de forma física o en un sentido de alimentación, nada más. O sea, el río no solamente nos brinda una alimentación para nuestros cuerpos de manera física, sino que también fortalece nuestro espíritu como tal. El pueblo cucama siempre se ha caracterizado por trabajar la espiritualidad a través del río, y los seres que habitan dentro de él son justamente aquellos que pueden ayudarnos a nosotros a curarnos, como había mencionado anteriormente. Entonces, también el hecho de que haya esta relación con el río implica muchas veces una necesidad de que esté bien, como si fuéramos parte de él, y lo que le suceda, entonces también sucederá con nosotros. Y algo muy importante también en el pueblo cucama, muchos tenemos familia dentro del río, y creo que es también parte vital el hecho de que albergue familia nuestra, lo que lo hace también tan presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que ha sido importante reconocer esta fortaleza que el río nos transmite, pero además también esta vida que nos brinda a los cucama, y que afecta prácticamente la forma en la que nosotros también habitamos
en este espacio. Entonces, si algo pasa con el río, si algo sucede dentro del río, va a repercutir sobre nosotros. Y hay historias que hablan de eso, ¿no? Cuando el mundo está malográndose, entonces sucederá que en algún momento se va a dar la vuelta y todo lo que está arriba va a quedar debajo. Entonces, ese tipo de cosas también hablan mucho de cómo nosotros nos percibimos como seres del río, como personas que tenemos una relación muy fuerte con él. Y esa fortaleza y ese vínculo que tenemos ha impulsado muchos procesos que hemos realizado, ¿no? Sobre todo el más reciente, que es el del río Marañón como sujeto de derechos. Sin duda escuchar a estas voces jóvenes, tanto Dana como Pedro, y le pido a Pedro que abra su cámara, que abra su micrófono. Ya te escuchábamos en el video, Pedro, que también acogiste esta experiencia de tratar de ir acompañando las narrativas y ha sido muy significativo. Yo quisiera más bien aprovechar ahora para preguntarte, porque el siguiente segmento será más de ese activismo que tú representas tan fuerte. Tú serás el primero en la siguiente ronda, pero aquí es, ¿qué le dirías tú a quienes son ajenos al pueblo cucama, a la cultura, al territorio, para que puedan realmente entender ese sentido profundo de la espiritualidad y la fuerza viva del espíritu del río como madre? Adelante, Pedro. Sí, claro. Principalmente es que una de las cosas que no hacemos con la radio, y principalmente también he adoptado esta forma de pensar, es que cuando nosotros contamos los relatos, los relatos de los pueblos crean de alguna manera una forma de las normas de convivencia que tenemos dentro del territorio, y por lo tanto estos relatos tienen una forma política para tener el respeto entre los humanos y más allá de lo humano también, ¿no? Entonces, lo que no hacemos es explicar los relatos, porque sin eso se pierde la magia. Entonces, en este caso, la forma en la que vemos a nosotros el mundo es una forma política tan vital para nosotros como cucamas y para los pueblos, otros pueblos indígenas que tienen su propia forma de ver el mundo que nos rodea. Pero también es importante que las otras personas que no pertenecen a nuestros pueblos y que entiendan esta manera en la que nosotros vivimos, ¿no? Más allá de tratar de entender, diría yo, es aceptar cómo nosotros vivimos, porque muchas veces las personas tratan de entender cómo es esta forma de vida, y al momento en que nosotros lo explicamos, pues todos estos relatos se pierden esa magia y que hacen estas normas de convivencia, ¿no? Tan importantes para nosotros. Entonces, al explicar todo eso, lo que significa los relatos, pierde esa magia. Entonces, yo diría que más bien tratemos de aceptar lo que nosotros somos, y más que todo también respetar, ¿no? La forma en la que nosotros vemos el mundo. Y entonces, de esa manera también puedan respetar nuestra territorialidad, nuestra forma de ver el mundo y nuestra
y no solamente a nosotros como pueblos indígenas, sino también lo que abarca eso, ¿no? Más allá de lo humano, nuestros espíritus ancestrales y los espíritus de las otras gentes también. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que aquí colocas un elemento que hace puente perfecto para el siguiente segmento o bloque, y es que tiene que ver con la perspectiva política, con las formas de convivencia. No solo se trata de un reconocer y comprender, sino también se trata de respeto. Se trata de una posibilidad de convivencia, y creo que ahí hay toda una conexión con el primer elemento, que es el extractivismo, y cómo pone en riesgo no solo los aspectos, digamos, naturales, sino los espirituales, y por lo que nos dices también lo político y las formas de vida, y que nos invita luego a la actoría. Quiero agradecer los comentarios que van apareciendo. Invito a quienes están aquí en la sala a que puedan ir leyendo. En las redes donde se está transmitiendo también, que podamos hacer nuestros comentarios. Y de paso agradezco mucho a quienes están retransmitiendo esta sesión, que siempre nos acompañan, al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, a la Conferencia Eclesial de la Amazonía CEAMA, a la Red Eclesial Panamazónica REPAM, a la Asociación de Universidades Jesuitas confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, a la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas CLAR, y a SIGNIS, plataforma Red de Comunicación SIGNIS capítulo Ecuador. Entonces vamos a pasar al tercer segmento. Pido que por favor podamos compartir el video correspondiente. Muchas gracias. ¿Por qué es importante para ti enseñarle a las mamás y a los niños la lengua original? Bien. Es importante para que ellos vuelvan nuevamente, así como uno que se ha crecido con esa lengua, y así es que por eso es importante enseñarles, para que ellos también enseñen a sus niños, para que crecen sabiendo hablar la lengua cucama, porque yo he crecido con esa lengua. Por eso a mí nadie me puede engañar y nadie me puede decir algo, no es, no. La lengua cucama no es solo comunicación, es la raíz que sostiene la memoria y la identidad de un pueblo. Cuando se pierde una palabra, se pierde una forma de ver el mundo. Por eso, para muchos, cuidarla es protegerse, mantenerse unidos. Para mí es importante porque es vivir lo que estaba perdiéndose, hacer revivir lo que estaba perdiéndose, o sea, volver a vivir esa lengua que estaba perdiéndose. Orlando Murayari, junto a más profesores y profesoras de la lengua cucama, han asumido un gran desafío. Desde la escuela Icuari buscan que las nuevas generaciones vuelvan a nombrar la vida en su propio idioma. Cantando, jugando y probando hasta dónde da nuestra inteligencia ahí en la pizarra, a ver si nos ha quedado lo que estamos cantando, algunas cosas. De los juegos también, cuál te ha gustado, y para repetir. Y cuál también no te ha gustado y por qué, para también repetirlo, para que entienda, pues, ¿eh? Entonces esa es la meta, el mecanismo que hago yo para que ellos entiendan. O sea, nosotros estamos enseñando para que esta lengua no se desaparece, no pierda, porque de acá ya estaba perdido, y esta lengua ya estaba perdido porque nadie le daba importancia. Y por eso yo les enseño también que sean a las mamás, que ellos también aprenden, para que ellos también llevan así como yo que hablo, ellos también para que hablan con sus hijos. La lengua cucama comenzó a perderse por la imposición del castellano en la educación, la migración y la discriminación que enfrentaban quienes la hablaban. Con el tiempo, muchas familias dejaron de transmitirla, debilitando su presencia en la vida cotidiana. O sea, nos discriminaban pues a nosotros, que nosotros somos, cuando nosotros enseñaban a los niños allá en Darwin Grandes, había un varoncito que se iba y su papá le mezquinaba.
Su papá le decía, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir a aprender esas palabras de indio? ¿Por qué quieres aprender esas palabras de indio? Los que han venido a decir pues, que el cucama no es una lengua oficial, han sido en primer lugar las religiones, en segundo los patrones. No sirve, se tiene que aprender y hablar el castellano, porque con el castellano tú vas a ir adelante, tú vas a poder negociar, tú vas a poder, si sigues hablando esto, nadie te va a atender, nadie te va a querer darte importancia. Aprenda lo que te va a servir hacia adelante. Entonces de esa manera la gente se iba dejando de hablar y teniendo esta vergüenza de hablar. La lengua no solo es un elemento comunicacional o cultural, sino una fuerza de resistencia. Y qué significativo ver a las y los mayores siendo estos portadores que van también dando sentido y sosteniendo. Como les decía, vamos a comenzar este tercer segmento contigo, Pedro. Te pido si puedes otra vez abrir tu cámara, tu micrófono, para también abordar esta forma de resistencia, la defensa de la lengua, la afirmación, y que ya lo anticipamos también ante las distintas formas de discriminación, de extracción y de exclusión. Adelante, Pedro. Claro, bueno, desde las escuelas, pero esto se remonta hace mucho tiempo, desde que el extractivismo ha tocado la Amazonía, pues una de las formas de oprimir fue pues separar a las poblaciones indígenas de su propia cultura, ¿no? Porque principalmente nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras formas políticas de ver el mundo es una forma de resistir. Y pues el extractivismo ha tomado esta forma de oprimirnos como estrategia de manipulación, como estrategia de opresión para poder extraer nuestra materia prima de nuestros territorios, ¿no? Ellos lo llaman recursos, ¿no? Extraer recursos, pero para nosotros es mucho más que recursos, va mucho más allá de solamente ser recursos para satisfacer al capitalismo brutal y asesino que nos ha oprimido durante mucho tiempo. Entonces, esta forma de capitalismo y de extractivismo brutal y salvaje, pues ha tenido estas prácticas horribles, ¿no? De separar, de tratar de blanquearnos a nosotros en la Amazonía, a nosotros los pueblos indígenas, para que ellos puedan separarnos, pues puedan extraer los recursos, ¿no? Poniendo por encima sus intereses y pues y dañándonos a nosotros desde nuestros territorios hasta la manera y hasta la forma espiritual en la que nosotros vivimos, ¿no? Y eso también ha traído daños a la larga, y digo daños a la larga porque se ha perdurado por mucho tiempo esta forma de opresión, ¿no? Hasta ahora existen muchas formas de discrimen, muchos dicen que no, pero el mismo gobierno peruano tiene estas praxis tan discriminatorias y tan violentas que afectan directamente a las poblaciones indígenas, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a nuestros abuelos pues a ocultarnos o también a protegernos del patrón, a protegernos del Estado, no enseñándonos su lengua. Pero hoy en día, una de las formas de resistir, pues, es enseñando la lengua y tratando de salvar nuestra cultura, nuestra lengua materna,
porque es una de las formas más bonitas, alegres y más revolucionarias, ¿no? De tratar de salvar nuestra cultura y hacerle frente a este problema tan grande que hemos tenido, ¿no? Durante mucho tiempo. Muchas gracias, Pedro. Resistir enseñando y enseñar resistiendo. Decía el profe Orlando y la profe Julia también me parecía, ¿no? Cantando, jugando, pero detrás hay, como ya mencionabas, toda una opción política y que hace fundamental lo que Dana, que da esperanza en medio de tanto dolor, esta juventud y el trabajo de Radio Camar. Vamos a escuchar a Gonzalo, que también desde la mirada de comunicador, aquí hay un elemento fundamental, tiene que ver con esto que ya nos mencionabas, Chalo, sobre la comunicación, pero aquí con el aspecto de resistencia. Adelante. Sí, bueno, a mí me parece muy importante la parte de la entrevista que le realizamos a Dana. Creo que ella comenta algo muy importante y yo pienso que es no redundar, sino más bien afirmar lo que ella comenta acerca de las universidades, ¿no? En el sentido de, pues, de este occidentalismo que ha imperado en todo el mundo, ¿no? Y una manera española, inglesa, francesa de ver el mundo cuando cada región geográfica tiene su propia cosmovisión y que de ahí se nutre toda la cultura, ¿no? Específica de cada pueblo. Ella habla y me parece fundamental el hecho de que la antropología, las ciencias sociales, estos paradigmas, estas epistemologías occidentales deben de ser de alguna manera derrumbadas en el sentido del conocimiento específico de cada pueblo, ¿no? Dice, la antropología la deberíamos de hacer los propios indígenas, ¿no? Las propias indígenas deberíamos hacer la antropología de nuestro pueblo, la sociología de nuestro pueblo. Deberíamos de construir el conocimiento de nuestro pueblo, la etnología y todas las disciplinas estipuladas en las ciencias, ¿no? Entonces creo que de ahí yo me pregunto qué difícil puede ser, porque es otra forma de extractivismo el de las universidades. Entonces, desde ahí se parte, desde el archivar, el documentar el conocimiento desde el propio territorio. Y creo que la voz de Dana y Pedro en este sentido, pues tiene una fuerza muy importante y que está inspirando a jóvenes, ¿no? Por un lado los jóvenes y por el otro lado los abuelos que están. Yo veo se me fue su nombre ahorita la que apareció ahorita en el video, apenas puede de pronto, ¿no? Yo la veía caminando y apenas puede la señora, pero pues está dando su vida por contribuir en el rescate de la lengua jucama ahí en esta región. Y creo que todos esos valores, al final creo que todos esos valores, todos estos esfuerzos pequeños por rescatar la cultura, por rescatar toda la riqueza de los territorios, pues son válidos, ¿no? Y a veces son invisibles, pero incluso los espíritus pues se apoyan en los humanos para poder manifestar la expresión de que ellos también están migrando de territorio porque ya les es imposible vivir en ciertas zonas, ¿no? Sí. Aparentemente ellos no podrían sentirlo, pero lo sienten porque pues la vida, cómo entendemos la vida, cómo entendemos las manifestaciones de la vida, son cosas que nos tenemos que plantear porque quizá el pueblo cucama lo tiene muy claro, pero en las ciudades no lo tenemos. Y una de las cosas que gritaron y que claman fuertemente es el respeto, ¿no? Es, ok, no te interesa mi cultura, pues respeta mi cultura nada más. No la tienes que entender, respétala. Yo creo que a veces a partir de ahí se rompe el occidentalismo, ¿no? No lo entiendo, lo respeto. Entonces, creo que es uno de los valores fuertes a promover, el respeto.
Gracias, Chalo. Creo que esto conecta con lo que decía Pedro, ¿verdad? Que era un poco la convivencia aparte del respeto. A lo mejor es Julia que hace este mensaje como tan bello, ¿verdad? Que creo que marca mucho. Y bueno, ciertamente creo que estas voces desde el territorio son las que nos van configurando en esta línea de dejarnos interpelar. Entonces queremos cerrar este último segmento escuchando a Dana sobre este tema y al mismo tiempo pido, ahí están las reflexiones apareciendo en el chat, algunas preguntas también que van llegando. Por cuestión de tiempo vamos a escuchar a Dana, a lo mejor daremos la palabra a 2, 3 personas y yo pediré luego que si Pedro quiere hacer como una reflexión sobre los comentarios para cerrar, tenemos luego un video de lo que se está trabajando también específicamente desde el territorio en Radio Ucamara y les hablaremos un poquito brevemente de este documental, esta narrativa que se va construyendo. Pero bueno, escuchemos a Dana para cerrar este segmento en el video correspondiente. Desde el pueblo Cucama, particularmente desde la radio en Nauta, Radio Ucamara, hemos trabajado el tema de la revitalización a través de espacios de encuentros intergeneracionales, ¿no? Al principio, el tema de la revitalización, creo yo que fue un factor muy importante también, se dio a partir de los abuelos que se animaron a volver a hablar el idioma. Y con ellos ya, con esas ganas de transmitir el conocimiento y el idioma de nuestro pueblo, se pudieron abrir otras puertas como la escuela Icuari, que era un espacio en el que justamente los niños íbamos a conversar y escuchar con los abuelos canciones en Cucama, relatos en Cucama, relatos sobre nuestro pueblo o cómo hacían las cosas antes o cómo se llama esta fruta o cómo se pesca. Entonces, ese tipo de cosas enseña en la escuela Icuari, que es también una forma de enseñarnos cómo es ser Cucama, para aquellos que quizá no habíamos crecido con esas costumbres o esos conocimientos. Y a partir de la escuela Icuari, que previamente se había trabajado también con un programa radial que se llama Cucamanu Catupi. La escuela Icuari fue un punto de partida para otras formas de intervenir en el espacio de revitalización de nuestro pueblo. Y llegamos a hacer incluso canciones en Cucama y en castellano para gente de nuestro pueblo, que terminó también siendo escuchada por gente en otros pueblos y en otros lugares que están mucho más lejos de nuestro país, ¿no? Y ha sido muy importante, como menciono, el trabajo en la radio y el valor que han tenido los abuelos de emprender esta labor con nosotros, ¿no? A partir de eso hemos llegado incluso a tener encuentros con otros Cucamas en el Brasil, en Colombia, y hemos compartido también espacios de memoria con los abuelos de los 3 países, los que nos ha ayudado bastante a comprender mejor el por qué sucedió esto con nuestro pueblo y qué podemos hacer para trabajar en el camino de la reivindicación y recuperar el idioma. En países como Brasil, por ejemplo, han realizado un trabajo muy bonito, muy importante, porque ya hay mucha gente que está hablando el idioma Cucama bastante muy fluido, ¿no? Y es algo que nosotros queríamos hacer desde hace también mucho tiempo, y es algo que la escuela Icuari ha ido consiguiendo también con el paso de los años. Entonces, creemos también que la escuela Icuari como tal, con los abuelos, la radio, es un espacio fundamental en el tema de la defensa del territorio, porque recuperar nuestra palabra también implica hacerla nuestra de nuevo, ¿no? Y eso de alguna forma también va a fortalecernos como pueblo. En mi experiencia, ser un pueblo que no habla su idioma ha representado
o todo tipo de cosas negativas para mí. O sea, por un lado, frente también a otros pueblos, es complicado no poder tú tener esa parte propia de tu pueblo, de tu cultura, y ver cómo otros sí lo tienen, ¿no? Es tratar de comprender también eso. Y por otro lado, el hecho de que el Estado exige ciertos lineamientos y de alguna forma impone reglas sobre lo que es ser indígena y no ser indígena, también ha sido complicado para nosotros como cucamas, ¿no? Hemos tenido que trabajar bastante en el tema de la reivindicación a partir de esto, porque era importante también conocer por qué sucedió esta pérdida del idioma y comprender también que se puede recuperar, que no somos menos cucamas por no hablar el idioma, que podemos aprenderlo también. Entonces ha sido un trabajo muy importante el tema de la identidad de nosotros mismos y también el empoderamiento para la defensa de nuestro territorio y para posicionarnos también como pueblo cucama. La mayoría de producciones que hemos hecho se han recogido de la memoria de nuestros abuelos y de las historias, de las canciones. Hemos llegado a hacer incluso una película también. Se han hecho libros, se han hecho muchos videoclips. Hemos hecho videoclips con otros pueblos. Creo que también el medio audiovisual nos ha ayudado a encontrarnos justamente con estos espacios, ¿no? Los encuentros Cucama, por ejemplo, se realizaron porque encontramos a otros cucamas a través de estos medios audiovisuales que hemos empleado con el fin de hacer conciencia y de revitalizar, y al final también nos ha llevado a encontrarnos con más personas de nuestro pueblo. Agradecer por estos proyectos también que dan esperanza, que sostienen y que impulsan la continuidad de identidades y culturas. Una vez más agradecer a Radio Ucamara, a Leo, Dani, a Dana misma, y en este espacio a Pedro y a Gonzalo también. La idea sería dar espacio al menos a un par de, más que preguntas, yo quisiera quizás provocar a quienes han estado escribiendo, un par de personas que puedan también compartir alguna reflexión breve para escuchar unas 2 reflexiones. Luego leeré alguna de las preguntas o un par de ellas para que Pedro pueda tomar la palabra, hacer un comentario final, y cerraremos hablándoles un poquito de los pasos que siguen con este proyecto de narrativa, con el documental que se ha mencionado ya y que creo que también va dando sentido a este proceso. Entonces, si me permiten, tal cual como voy viendo sus comentarios, no sé si Dubán Castro, si podemos habilitarle su audio, si Dubán quieres hacer como un breve comentario reflexivo de lo que has estado también escribiendo en el chat, lo agradeceríamos mucho. Si es que me parece que todavía estabas conectado, adelante. Está como DC, por favor, si podemos abrir y habilitar el micrófono de Dubán Castro. Ahí creo que ya está. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Adelante. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en esta cátedra, ser parte de esta escucha, sobre todo lo que he estado escribiendo en el chat me anima desde sus voces a fortalecer desde mi mirada personal, pues todo lo que he conocido acerca del pueblo Cocama, con el que he compartido desde el año pasado en Leticia, en Ronda, la isla de Ronda, con los mayores, con los jóvenes, con los niños, niñas, abuelos, todas las personas Cocama que allí habitan y se reúnen
y viendo todo ese proceso que ellos insisten en fortalecer, pues desde la recuperación de la lengua cocama, desde los cantos, desde sus tradiciones, fiestas, bailes, y desde su expresión actual acerca de pues la situación que viven con respecto pues al deterioro ambiental y a todos, cada uno de esos casos como el de Marañón, el río Marañón, y pues eso cómo afecta pues al ser mismo, ¿no? A todos los seres vivos que habitan allí alrededor de ese río. Pues esa afectación que está relacionada como con ese embate extractivista de la explotación minera, de la misma de las maderas que se viven tanto en Perú como en Colombia y en todos los países. Es un fuerte, digamos, presión que hay contra las personas que allí habitan. Entonces, acompañarles en cada uno de los procesos que ellos consideren tomar en pro de la vida misma, como lo expresan los jóvenes. Veo que en eso, con los testimonios que ya han dado, pues veo que están en muy buen camino y nada, seguir acompañando esa fuerza, esa vitalidad que tienen de resistencia, como lo han dicho, para que pues la Amazonía esté viva siempre tenga vida, los ríos, los seres vivos que están allí, que los mismos cocamas saben que los acompañan siempre. Eso quería decirles, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Duban, de verdad, por esta reflexión. Y le quisiera pedir a Gladys también, que me da gusto saludarla, que ha acompañado también procesos vivos y ha estado reflexionando también con nosotros en el chat. Adelante, Gladys, si quisieras compartir también una breve reflexión, adelante, tu micrófono está listo para que lo puedas habilitar. Hola, buenas tardes con todas, con todos. Realmente me siento muy contenta de participar en este espacio y agradecerte, Mauricio, y a los que nos han compartido esta realidad que nos duele. A mí personalmente, yo les comparto desde el corazón, es una realidad que me duele porque lo he vivido muy de cerca en la Amazonía boliviana, y todo lo que han compartido, pues sí, es una realidad muy semejante que se vive en la Amazonía, que es una preocupación, ¿no? Ustedes como pueblo Cucama han tenido varios logros, entre ellos, pues creo que el reconocer al río Marañón como sujeto de derecho, eso nos da una gran esperanza, ¿no? De saber que es posible que la resistencia sana, esta resistencia comunitaria, esta resistencia articulada, tiene sus logros. Y porque es tan importante visibilizar, ¿no? Todo lo que ustedes han expresado de lo que significa el territorio, de lo que significa el río, a mí realmente me han hecho revivir mucho porque es lo que también he vivido con estos pueblos nativos en Bolivia, ¿no? Pero es verdad que necesitamos, hay una necesidad muy urgente de que a través de estos espacios y de otros que se visibilicen, podamos hacernos parte de esta realidad. Creo que todavía hace mucha falta el hacernos parte de esta realidad amazónica, pero también corresponsables, ¿no? Como decía, de su cuidado, de su defensa. Creo que es muy importante y felicito porque allí tienen a Luz también, Luz Kanakiri, que incluso recibió un premio porque ella con todos ustedes, ¿no? Es una de las mujeres que ha tenido justamente este reconocimiento por la defensa del río Marañón, de su territorio, de su comunidad, de su medio ambiente,
Y justamente este premio también es una de las formas de dar visibilidad a todas las demandas, no solamente del pueblo Pucama, sino también de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, yo creo que es tan importante además que en esta cátedra siempre se retome el espíritu de Claudio Jumes, ¿verdad? Porque creo que él con el Papa Francisco y sus encíclicas, sus expresiones, su testimonio, nos mueven por dentro. Y creo que es una forma en que nos tienen que movilizar mucho más, porque recordemos que hay un pedido muy grande, que en algún momento también Patricia Gualinga lo dijo, ¿no? De que la Iglesia acompañe estas realidades amazónicas y que tiene que ser aliada de los pueblos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cositas que sí siguen resonando, creo, en nuestro interior, pero también que son desafío, ¿no? Son desafío porque una de las cosas que nunca dejo de decir es que ustedes no solamente son guardianes y cuidadores de la vida de su territorio, sino que aportan tanto a la vida del mundo. Y sin embargo el mundo los descarta, los invisibiliza, ¿no? Entonces hay una gran tarea, ¿no? En que todo esto es un dolor, pero también es una gran esperanza. Y estos pequeños logros que van alcanzando como pueblo y en toda la cuenca, los pueblos del río, de la cuenca del Marañón, hay que seguir en esa defensa, ¿no? En esa lucha sana, en esa lucha esperanzadora, con todos estos defensores que directamente, a diario, hombres y mujeres, ponen el cuerpo en el territorio, ¿no? Y que el testimonio de sus vidas pues nos va a seguir dando la fuerza y el ejemplo para continuar. Muchas gracias. Que así sea, Gladys. Muchas gracias también por tu mensaje, tu testimonio, que hace parte de este caminar compartido. Te agradecemos mucho. Quiero pedirle a Pedro una palabra final. Más que responder, ¿ha habido alguna pregunta también sobre todo el impacto de la COP con el tema del río sujeto de derechos, el diálogo con la iglesia y las espiritualidades? Yo más bien te pediría alguna palabrita final, Pedro, para concluir y luego alguna compartir de este proceso del documental que se está elaborando, lo haremos después. Adelante, Pedro. Claro, más bien lo que quería compartirles es lo que estamos haciendo con el colectivo SIUNI, ¿no? El colectivo SIUNI es una iniciativa que inició pues aquí en la ciudad de Nauta, con un grupo de jóvenes que se ha empezado a cuestionar su derecho a la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrieron con sus familiares? ¿Qué es lo que ha ocurrido con sus ancestros, sus bisabuelos, abuelos, en la época del caucho? Entonces, teniendo en cuenta que el Perú ha estado en una crisis política muy radical, han habido muchos enfrentamientos con la policía en este contexto tan violento por el que hemos atravesado, pues desde hace mucho tiempo se ha tratado a los pueblos indígenas como si no fuésemos personas, ¿no? Entonces, en este contexto, buscamos la reivindicación del Estado, ¿no? Que se esclarezcan los crímenes ocurridos en la época del caucho, por qué se omitieron su responsabilidad en ese tiempo durante todo el Holocausto. Y bueno, la razón por la que les cuento esta iniciativa del colectivo SIUNI en alianza con Radio Ucamara es porque desde hace mucho tiempo, pues, como les vuelvo a contar, nos han tratado de una manera muy cruel a los pueblos amazónicos, y no solamente nos han tratado, nos siguen tratando así, ¿no? Y esta forma de tratarnos pues ha venido desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Y la cara del patrón pues
solamente ha cambiado, el patrón solamente ha cambiado de cara. Antes era el patrón cauchero, ahora es el Estado, las petroleras, la minería ilegal, el extractivismo de madera y un sinnúmero de la construcción de carreteras y un sinnúmero de proyectos disfrazados de progreso que benefician más a un sector privado y público, pero no benefician a los pueblos que somos afectados por estos proyectos extractivos. Entonces, bajo esa iniciativa, pues, lo que busca el colectivo SIUNI es esclarecer los crímenes que han ocurrido en esa época y también ejercer nuestro derecho a la verdad, y posteriormente en el proceso de reparación que haya un nuevo trato hacia las comunidades, un nuevo trato hacia los pueblos afectados por el caucho, y no solamente afectados por el caucho, sino también a todas las poblaciones indígenas, ¿no? Porque principalmente hemos sido las poblaciones indígenas los principales afectados por los proyectos extractivos del gobierno, de las empresas y en complicidad del Estado, así como ha ocurrido hace más de 120 años en la época del caucho. Entonces, lo que buscamos es un nuevo trato y que se esclarezcan los crímenes ocurridos en esa época, que nada de eso quede impune, y exigimos pues que el Estado forme una comisión de la verdad para esclarecer todos estos crímenes ocurridos en esa época. Gracias. Pedro, te agradezco muchísimo por haber colocado este tema también, que sabemos que es algo que están trabajando intensamente. Yo quiero comprometer aquí a Francisco del equipo de comunicación para que pueda, en diálogo contigo, con Radio Ucamara, para que podamos recolectar la información de este proceso y difundirlo tanto con quienes han participado, quienes se han inscrito a esta sesión, y también por las redes del Programa Universitario Amazónico. Es un proceso que nos han también convocado a participar como programa universitario, y evidentemente que en lo que podamos sumar a este proceso, cuenten con nosotros y con nosotras. Y bueno, quiero que cerremos esta cátedra agradeciéndoles por los testimonios vivos, pero también reconectándolo con lo que les decía al inicio. Esto hace parte de este trabajo del Programa Universitario Amazónico, no solo de dar visibilidad a estas voces, a estas luchas y a estas expresiones de territorialidades vivas, sino que en este caso también va de la mano de este esfuerzo que se ha hecho por hacer toda una narrativa. Han escuchado ya a Gonzalo, le agradezco mucho, él estará a cargo del largometraje documental, y por otro lado Francisco también le hemos pedido, además quien se ha hecho cargo de toda esta sesión que siempre hace posible este espacio, él estará haciendo como un material más también focalizado para procesos formativos, de modo que se siga contagiando y narrando la vida. Vamos a compartir un pequeño, como corto, mínimo, así como un anticipo de lo que será un tráiler, como se dice en el mundo cinematográfico, de ese proceso, y les estaremos informando al respecto. Y bueno, pues para cerrar también ahí, le pediría a Francisco que pueda también aparecer en cámara, decir alguna palabra, quienes junto con Gonzalo, a quien ya han escuchado, han estado también trabajando intensamente en esto. Así que corre video, por favor. Los cucamas tenemos esa relación muy íntima y muy armoniosa con el río porque venimos de ahí, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo me decía, el agua siempre va a ser tu abuelo, tú tienes que cuidarla. Entonces con ese pensamiento yo he ido creciendo, ¿no? Que el agua yo tengo que cuidar. Tenemos que acá pelear
con las empresas petroleras que hacen sus trabajos irresponsables en la Amazonía. Porque el territorio es como una extensión también de nuestro cuerpo, ¿no? Pasamos prácticamente la mitad del día en la chacra, la mayoría de mujeres en las comunidades. La cultura cocama se relaciona mucho con el espíritu de los árboles, el espíritu de las cochas, del río. Vemos informadas e informados de este proceso por las redes del PUAM para irles informando tanto de ese más largometraje documental que Gonzalo está acompañando, de esos mini documentales formativos que Francisco también está preparando. Quiero también que puedan ver a Panchito, le quiero agradecer, Diego que ha estado apoyando también en todo el tema de controles, pero adelante Panchito, para que puedas hacer un saludo y decir una palabra también de todo este proceso. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Panchito, a Diego y como ya mencionabas, Dana, Pedro, Gonzalo. Les mandamos un saludo, estén atentos, vamos a subir la sesión de la cátedra a las redes. Ya está en los distintos sitios donde se retransmitió, les pedimos que las compartan y ya les estaremos invitando a la siguiente sesión el próximo año. Un fuerte abrazo, buena tarde, muchas gracias y que renazca la vida resistente, la vida que va contracorriente en estos días que estamos recordando esa vida que resiste y que hace también cambio y revolución. Gracias y un abrazo.